Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bueno, vamos a analizar lo que está por venir. Oye, ¿qué te parece? Es muy interesante lo que hay detrás de esos mensajes. Ojo, son los de Mazón Feijó y la cita judicial que tiene Feijó para declarar como testigo por la causa de la Dana. Lo primero, esto de la cita judicial, ¿qué te sugiere? Bueno, yo creo que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, pues digamos, al hilo de los tiempos que corremos, donde, bueno, se están pidiendo, como vimos en el caso del fiscal general del Estado, los mensajes de correos, en las distintas comunicaciones e intervenciones que está haciendo la UCO, ya está a la orden del día. En ese contexto, pues la jueza ha dicho, oye, como tú has dicho, que has estado informado desde el primer momento por parte de Mazón, pues aporta voluntariamente, desde luego, los mensajes que tengas a los efectos de que yo pueda clarificar esa situación. Yo creía que era una cosa, en fin, que la jueza era un poco más prudente, ¿no? Pero bueno, la jueza ha actuado en un cuadro de situación que es el cuadro de situación donde la UCO pues, y los jueces pues están pidiendo todos los días este tipo de medidas y de entregas, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es que eso se ha cumplido. Se ha cumplido. ¿Y cómo se ha cumplido? Y esa es la primera pregunta. Según Feijóo, pues él ha alardeado de que él está dispuesto a colaborar con la justicia, que no es lo mismo que el PSOE, en fin. Bien, correcto. Pues analicemos entonces cuál es el grado de colaboración. Y el grado de colaboración es el siguiente. Los mensajes que ha entregado son los mensajes que ha enviado el día 29 de octubre del 2024 Mazón a Feijóo. No ha entregado los mensajes que él dirige a Mazón, excepto el primer mensaje, que la iniciativa la tiene Feijóo. Es interesante también como detalle, ¿no? Es Feijóo quien le manifiesta la solidaridad a Mazón. Mazón no tiene la iniciativa. Un punto que sí, tiene su interés. Pero el segundo punto es el siguiente. El no entregar los mensajes suyos revela que no quiere que quede, que aflore qué es lo que él pensaba en ese momento. Claro, tengamos en cuenta que él es el presidente del PP y por muchas de las respuestas de Mazón, lo que entendemos es que él le pregunta mucho por la parte política. Es decir, ¿qué pasa con Pedro Sánchez, por ejemplo? Y nos enteramos que dice Mazón, sí, 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 que he hablado con Pedro Sánchez y con Marlaska y con la ministra de Defensa y con la vicepresidenta. En otros términos, Mazón quiere ocultar las directivas, las directrices políticas que le está dando a Mazón en tiempo real. Bueno, bien, sabemos cuáles eran esas directrices políticas. ¿Cómo lo sabemos? Por las declaraciones públicas de Masón, de Feijóo. ¿Cuáles eran esas declaraciones públicas? Hombre, que la culpa la tenía el gobierno, que la culpa la tenía Pedro Sánchez porque tenía que haber declarado la emergencia nacional. Eso no sale en los mensajes. Eso no sale en los mensajes. Por lo tanto, sabemos por declaraciones públicas de Feijóo de aquel día y posteriores, que Feijóo está dando la tabarra con el tema de que la responsabilidad era del gobierno. Vamos, hasta Felipe González le apoyó. Cuando dijo que, hombre, que eso de pedirle al gobierno de la Comunidad Valenciana que pidan ellos, Felipe González, que estuvo, como siempre, por supuesto, al lado de Feijóo. Entonces, lo que tenemos aquí es una colaboración incompleta y segundo, muy importante, Feijóo se ampara en una norma más o menos que ya se está cumpliendo habitualmente, que es declarar por videoconferencia. Pero esa declaración por videoconferencia normalmente se hace para personas que están en el extranjero, personas vulnerables, no por tu comodidad, porque el 9 de enero perfectamente Feijóo podría ir al juzgado y quiere evitar esa foto. Hombre, si tú quieres evitar esa foto, tú sabrás por qué. Entonces, yo creo que lo que estamos es una colaboración incompleta donde Feijóo se guarda, oculta lo que es su estrategia, que la conocemos públicamente por sus declaraciones públicas de su día. Pero, hombre, sería interesante que él, lo que él pueda decirle a Amazon, ve por esta dirección, di esto, di aquello, eso no lo sabemos. Entonces, la pregunta que yo me hago es siguiente, Jesús.
es la siguiente. ¿Por qué una persona como Feijóo ha practicado durante todo el año, que va desde el 29 de octubre del 2024 hasta ahora, hasta que entrega estos mensajes, una política que yo llamaría contraria a su propio interés? Porque la relación con Mazón era evidente que era tóxica. Eso no había duda, no conocíamos los detalles, ahora los conocemos, pero que era tóxica, porque Mazón es un impostor. Mazón no podía informarle a Feijóo nada porque ni siquiera estaba en el SECOPI. Mazón estaba huido. Estaba primero con Maribel Vilaplana en el restaurante del Ventorro, luego haciéndole compañía en la parking y por tanto ni siquiera participa del primer alerta que se envía a los teléfonos móviles a la población. ¿De qué le iba a informar? Mazón a Feijóo. Es un impostor. Las primeras explicaciones que le da no dice nada. Dice esto, bueno, esto va a ser terrible, bueno, tomas esos mensajes que conocemos y que no voy a repetir. Pero todo es una impostura, porque él no está en la tarea. Él no ocupa el puesto que tenía que haber ocupado como presidente de la Generalitat en el SECOPI. Tenía a su consejera allí, responsable de las emergencias. ¿Eh? Por tanto, él tiene un diálogo, Feijóo, con un tipo que es un impostor. Es un impostor porque no está en la faena, no está en la tarea y le cuenta cosas genéricas. Entonces, segundo, esa es la parte de Mazón. Y la parte de Feijóo, hombre, él le hace una llamada por teléfono porque quiere conseguir el móvil del presidente de Telefónica por el tema de las comunicaciones y Feijóo no se puede poner y dice que está en un acto institucional. ¿Quieres saber en qué acto institucional estaba? ¿Tú lo conoces? Sí, 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 hay una serie de incógnitas. Además, No, yo no, pero creo tú que... conoces el acto institucional en el que estaba. No, ese día no, yo no, no Yo te lo voy recuerdo. a decir. Es una primicia que publico mañana A en el ver, periódico, a ver. con un artículo sobre la relación entre Mason y Feijóo. Estaba en un acto, ahora está borrado de la agenda. Si entras en la agenda de Feijóo del 29 de octubre del 2024, del PP, que están todos digamos, las actuaciones de ese día, ya no verás esto que te voy a contar ahora, pero yo sí lo he conseguido. Feijóo tenía previsto asistir a las 20 horas a la gala en el Teatro Real de los premios de la revista, del diario 20 Minutos. Y allí está con Ayuso, con otros dirigentes del PSOE también, por supuesto, en ese acto. Y entonces no se puede poner en ese acto, después del primer contacto con Mazón, no se puede poner al teléfono. Y se disculpa diciendo que está en un acto institucional. Vamos, es un hazmerreír. Vamos, es un hazmerreír si no fuera tan dramático. Es un chiste, es un insulto a la inteligencia. Entonces, la pregunta era que decía, No, pero incidiendo en ¿por esto, qué una entonces tú dices, relación? incidiendo en esto, Ernesto, o sea, hay un momento en el que Mazón intenta contactar con Feijóo, vía llamada o vía mensaje. Primero llamada, Me y mando. después como ve que el otro no se puede poner, le manda un mensaje, oye, yo es que necesito hablar con José María Álvarez Payete porque esto de Telefónica y tal. Y el otro se disculpa y Y le manda el teléfono. le dice que no le puede atender porque está en un acto. En un acto Ah, y le institucional. mandó el teléfono de Y Payete. le manda el teléfono. Entonces, hombre, ya verás mañana la foto con Ayuso, que reproduzco con Feijóo en ese acto institucional, que es en el Teatro Real, del día 29 de octubre del 2024, y yo digo, hombre, después que el otro le hace una serie de comentarios que, en fin, no son precisos, porque como digo, es un impostor, resulta que Feijóo no puede atender una llamada suya, no puede hacer un paréntesis en un acto institucional de entrega de premios. Ya le había Es que dicho eso de es esto dramático. va a ser un desastre, Presi, ¿no? Algo así le dijo, ¿no? Claro, a una hora determinada le dice, efectivamente, es si no me equivoco yo, es a las 20:09, 20:08, 20:09 es cuando le contesta una llamada de solidaridad de Feijóo, 20:08, 20:09 y le dice que esto que acabas de decir tú. Y entonces luego le vuelve a llamar a las 21:44, creo que es, porque el hombre quiere el teléfono de José María Álvarez Payete,
y el otro no se puede poner porque está en el Teatro Real una gala. A ver. Entonces, te decía, aclarado este punto y su secuencia, entonces, ¿por qué llega adelante una política contraria a su propio interés y oculta como cooperador político de Masón? No olvidemos que llega a decir que está orgulloso de Masón, que el PP está orgulloso de Masón. ¿Por qué durante todo más de un año, prácticamente hasta el funeral y hasta ahora mismo, desarrolla esta política que, digamos, ya podía intuirse que era contrario a sus propios intereses? Y yo creo que la única respuesta posible es que efectivamente la estrategia de Feijóo es acabar en un golpe judicial contra Sánchez, y donde el tema de Mazón y el tema de la Dana de Valencia van a jugar un papel secundario, y no le quiere dar ni agua. Y entonces en ese momento, digamos, en aquellos momentos, y durante todo ese año, donde es la ofensiva por la caída de Pedro Sánchez, él defiende a Mazón, pero al mismo tiempo no puede evitar, y esto lo decíamos y lo dijimos aquí en Cintora YouTube, que al tiempo de que Mazón era un muerto que caminaba, Feijóo se estaba incinerando con él. Y esta es la realidad que ha ocurrido. Ya veremos el desarrollo penal, pero estamos hablando de la política aquí. Y de la política que estamos hablando es que Feijóo ha sido un colaborador político necesario para el encubrimiento durante todo este año de lo que pasó con la gestión imprudente y temeraria y negligente de la Dana de Valencia el 29 de octubre del 2024. Entonces, ¿crees que Feijóo tiene ahora motivos suficientes para estar preocupado o para preocuparse? Yo creo que Feijóo no está toda, las cartas no están todas sobre la mesa, porque él los mensajes que le envió a Amazon, que son mensajes de estrategia política, vayamos por aquí, hagamos esto, no le hagamos el caldo al gobierno, digamos que es contra el gobierno, y todo esto y tal. Veamos que Masón, en una primera impresión, ya que el hombre está en estado de pánico, está huido primero, luego en estado de pánico, dice, no, no, sí, sí, hablé con Pedro Sánchez y con la ministra, la vicepresidenta, con la ministra de Defensa, con el ministro del Interior. Y tenemos la Y con UME, la tenemos lo que vicepresidenta Montero necesitamos, también, sí, tenemos la sí. UME. Ujú. Bueno, es él en ese momento, imagínate la situación donde él dice las cosas que van ocurriendo y a las que él tiene conocimiento directo. Entonces, todo esto, ¿cómo se come con el cuadro que ha pintado Feijóo, que le ha comprado Felipe González incluso, contra Sánchez, a los efectos de utilizar la Dana como un eslabón más en la cadena golpista contra Pedro Sánchez? ¿Cómo se explica esto? No se explica, por lo tanto, Feijóo tiene un problema muy serio. Ya su credibilidad está hundida. Y lo mejor que puede hacer es, en lugar de esconderse en Génova 13, es ir el día 9 de enero y decir, señora jueza, aquí estoy yo. ¿Y crees que lo hará finalmente? No, porque ya ha pedido de hacerlo telemático. No lo sé, yo creo que más bien creo que lo va a hacer telemáticamente y como decía una tertuliana, la ley lo ampara. No, no, la ley no le ampara. Él se ampara en la ley, porque la ley no está hecha para esconderse. La ley está hecha para una persona que está en el exterior. La ley está hecha para una persona que está en silla de ruedas. La ley está hecha para una persona enferma, para una persona vulnerable. Pero no para una persona que está en plenitud de condiciones donde puede declarar como cualquier persona normal. El hecho de que sea aforado, diputado, pues eso no le exime, eso no le exime. ¿Qué problema tiene él en declarar? Ahora resulta que tiene que escudarse en esta, digamos, en esta era tecnológica donde se puede, para agilizar los procedimientos, declarar por videoconferencia en un tema tan importante como es la Dana y la secuela de 230 muertos. Hombre, Ya. Ojo, porque son 230 muertos, es un caso que todavía no se ha aclarado judicialmente y donde Feijóo está obligado a decir verdad al declarar como testigo, ¿no? exactamente, y luego está obligado a decir verdad. Quiere decirse que él tendrá que responder a las preguntas de todas las acusaciones que quieran preguntarle, las víctimas podrán preguntar y tendrá que tener mucho
Claro, declarar telemáticamente, Jesús, tiene una ventaja, y es que tú no estás frente a las acusaciones de carne y hueso, ¿no? Estás a través de una pantalla, te proteges. Yo creo que esto es realmente es una cobardía, no puedo decirlo de otro modo. Ujú. Y es también un síntoma de preocupación, de nervios, de temor por el hecho de que, ojo, los mensajes además se entregan, los que se entregan, que son los de Mazona Feijó, se entregan en la tarde de la Nochebuena a la Bueno, jueza. Los en fin, entregó Feijó, vaya. O sea, evidentemente es esa un es deseo otra. Claro, es un el día deseo de que 25 pase en no cierta hay, forma inadvertido. Que no va a claro, el pasar día inadvertido, 25 pero bueno, es un gesto de debilidad, a mi modo de ver, claro. el día 25 no hay periódicos, que es lo que interesan a los políticos, en los kioscos. Evidentemente eh, es un momento más propicio para, en fin, pasar más desapercibido, ¿no? Menos mal que está Televisión Española y están los programas y hemos podido airearlo y de otra manera, pues entre las cadenas privadas y la prensa influida y financiada por la derecha, de este país, no se hubiera enterado ni Dios. Sí, sí, no, a ver, hay programas de actualidad que directamente en Navidad ni siquiera se dan, ni siquiera se emiten, y otros pues se emiten de aquella forma, etcétera. Es decir, sí que es verdad que es un momento, y luego gente que no está del todo a la actualidad en la Navidad, está a otras cosas. Está la familia, está a descansar, o sea que sí que es cierto que es una fecha, podía haber entregado esos mensajes en otro momento y se ha optado por un día en el que evidentemente la repercusión es diferente, es menor. Por eso te decía que tiene que haber una cierta preocupación ahí en ese entorno de Feijó con estos mensajes. Si no, no los entregas Yo creo que hay en ese momento. una gran preocupación porque Feijóo no actúa con total libertad en sus actos. Es un hombre que está marcado por Isabel Díaz Ayuso, que precisamente, curiosamente, esa noche del 29 de octubre, según he averiguado y publico hoy, 29 de octubre del 24, estaba junto con él y si les ves, realmente la cara que tienen y los poses, porque han hecho muchos posados, hay muchas fotos de 20 minutos, que te recomiendo que las pongamos en el programa el día lunes, pues no revela una preocupación especial. No, no quiero ser un analista de las fotos, pero oye, las fotos denotan, ¿no? Ya, el estado en el que estaban. A ver, la causa de la Dana es evidente que tiene que tener un recorrido, que al final habrá que determinar la responsabilidad que hubo. Entre otras cosas, no se socorrió a la gente cuando se vio sorprendida, porque no se envió la alerta en el tiempo que era oportuno. No hubo advertencia precisa, no hubo protección para la ciudadanía. Son 230 muertos de gente que murió indefensa, que no fue alertada, que no fue socorrida debidamente. Eso debiera tener, digo yo, una responsabilidad, ¿no? De las autoridades, debiera. Bueno, la jueza está haciendo una investigación muy minuciosa. Yo creo que los mensajes que ha entregado Feijó serán incluidos en la exposición razonada que seguramente va a hacer la jueza Ruiz Tobarra al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero ese Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana no te hagas ilusiones, está controlado por la derecha, ¿eh? Así como la audiencia valenciana no, han excluido recientemente, nada menos que en la mesa de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al presidente de la audiencia de Valencia, por ser un hombre progresista. Lo han excluido. En otros términos, la batalla que se avecina en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana va a ser muy dura. Y la jueza, pues yo creo que estos mensajes, más otros indicios que ha recogido, ha ido recogiendo, pues son muy importantes a la hora de imputarle a Feijóo un delito, como lo que está investigando, de imprudencia, de muertes, lesiones, negligencia, muy interesantes. Pero eso lo tendremos en los próximos meses. En los próximos Imputarle a meses, Feijó a Amazon, Amazon. Amazon ha Feijóo dicho no es Feijó, Amazon. responsable. Feijóo no está imputado y no puede ser imputado porque no tiene ninguna responsabilidad directa ni indirecta. Entonces, lo que tenemos ahí es una exposición razonada que la jueza va a hacer, que no tengo la menor duda que lo va a hacer, y va a incluir todo este tema de los mensajes, porque este tema de los mensajes lo que revela
como te decía, es que Mazón es un impostor. Le está informando a Feijóo de cosas que él oye, pero no está en el SECOPI. Hasta las Ya. 20:28 no está en el SECOPI. Y en estas comunicaciones él no dice que no está en el SECOPI. Él no dice nada. Es decir, es un impostor. Dice que hace como si está ocupando un puesto que no está ocupando. Es dramático lo que te cuento. Sí, hombre, a Feijóo no iba a decirle, estoy aquí con Maribel Vilaplana, mientras la gente está No, muriéndose ahogada. no digo eso, obviamente, eso no, pero quiero No, no, pero decirte que queda que en evidencia sin duda, que es la un elemento generalidad más de para lo que tener le en cuenta que dice, Mazón es un sinvergüenza, claro, que estaba con un claro, impostor y la que... generalidad de las cosas que dice revela que el tío, en fin, está mareando la perdiz, porque es un Ujú. impostor, porque no ha llegado al Secopi hasta las 20:28 y esta comunicación es de las 20:08, 20 Ujú. minutos antes de llegar al Secopi. Entonces, Ujú. y ni siquiera le informa del envío del alerta a los teléfonos móviles, ¿eh? Ujú. Ni siquiera, que se produce 17 minutos antes de llegar Mazón al Secopi. Es que no le Ujú. informa de nada. Y el, Por y el otro cierto, no parece estar interesado en saber más. Oye, Ernesto, y los mensajes que ha entregado Feijóo son los que le envía Amazon a él. ¿La jueza podría obligarle a entregar los que Amazon le envía los que Feijóo le envía a Amazon? ¿Me explico? Los que ha entregado Feijóo son los que Amazon le envió a él, a Feijóo. Pero Feijóo no ha entregado a la jueza los que Feijóo envió a Amazon. ¿Le puede obligar la jueza a Feijóo a que entregue los que le envió a Amazon? lo dudo Jesús, porque primero hay secreto, es el artículo 18 de la Constitución española. Cierto es que el secreto de las comunicaciones no es absoluto y puede ser levantado con un razonamiento muy, según la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, muy fundamentado. No es como cuando Peinado pide todos los correos entre del año 18 y el 24 de Begoña Gómez a la Moncloa, que ahora, como se ha visto, se ha anulado, porque claro, una barbaridad, era una barbaridad. Se ha anulado, Jesús, pero lo que hay que decir es que la UCO los tiene. ¿Por qué? Porque hay un decalaje entre lo que se plantea en un recurso contra la decisión del juez y cuando la sala, en este caso la sección 23 de la Audiencia Provincial, lo decide. Es que es un desastre. Eso no puede funcionar así. Entonces, claro, la UCO ya tiene esos envíos, esos correos entre el 18 y el 24. Y tú dices, bueno, pero a ver, seamos, eh, los va a destruir. Sí, bueno, los destruirá, pero esos correos están en manos de la UCO. Esa diligencia ha sido anulada. Bien, ahora veremos a ver el juez, que volverá a hacer un razonamiento, el juez Peinado, y por lo tanto ya veremos su curso. Pero mencionaba el tema de Peinado no para irme a Peinado, sino porque la jueza tendrá que hacer en este caso, la jueza Ruiz Tobarra tendrá que hacer un razonamiento si quiere tener acceso si hace un razonamiento muy profundo, si explica que es fundamental para la instrucción, si da todos esos fundamentos, puede hacerlo. Ujú. ¿Qué ha de dar de sí el año que viene con el ciclo político en el hecho de que el Partido Popular dependa de Vox para gobernar en Extremadura? Se arranca el ciclo electoral, ha de venir Aragón, Andalucía, etcétera. ¿Qué ha de marcar esto? ¿Qué señala esta negociación entre PP y Vox y lo que ha de venir entre PP y Vox, el partido de Feijóo y el de Abascal? Bueno, el primer punto yo decía, y tiene mucho que ver con esto de Masón y Feijó, y por qué Feijó actuó así, porque mantuvo una relación tóxica, colaboró con una relación tóxica y él mismo se contaminó. En el caso de Masón, durante todo este año, desde el 29 de octubre del 2024, porque todo el tema iba a una apuesta por la caída de Sánchez. Digamos, y esa caída de Sánchez parece que está a punto de lograrla con el informe de la UCO de 5 de junio de 2025. Y nos remontamos a esa época, da la impresión de que efectivamente va a tronar el escarmiento. Pues eso no fue así porque Sánchez resistió. Y luego viene el verano, hay un valle, digamos, y vuelve a retomar la ofensiva, que estamos en ella, con el ataque a Zapatero, que forma parte de la operación contra Pedro Sánchez,
a cuenta del rescate de, de una aerolínea en la época de pandemia, y con informaciones, perdón, ya muy desatadas de la derecha mediática, donde cada día tiene su afán. Entonces, lo que tenemos ahora es la derrota catastrófica del Partido Socialista en Extremadura, anunciada, confirmada, pero sobre todo interesa saber qué era lo que buscaba Feijóo. De la misma manera que saber qué es lo que buscaba Feijóo manteniendo esta cooperación política con Masón durante todo este año, qué era lo que buscaba Feijóo en Extremadura. Y como él mismo lo ha dicho y como Guardiola lo ha dicho, no tenemos que imaginar, no tenemos que inventarnos nada. Querían romper la dependencia de Vox y tener una mayoría absoluta o cerca de la mayoría absoluta, ¿eh? O lo más cerca de la mayoría absoluta para que de alguna manera consagrara la gestión de Feijóo Guardiola. Pues esto no lo han conseguido. No solo lo han conseguido, sino que han bajado algo así como 9.000 votos en una campaña donde todo el año ha consistido prácticamente en apuntalar la labor de la jueza Viedma en Badajoz contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, a quien han sentado en el banquillo y cuyo juicio en principio está fijado para el mes de abril próximo. Entonces, digamos, toda la labor de Feijóo ha sido una labor capitalizada íntegramente por Vox. Ha duplicado sus votos, ha duplicado sus escaños y por lo tanto ha duplicado su tutela, su capacidad de tutela sobre Guardiola y sobre Sánchez, sobre Feijóo. Y tenemos a Feijóo que le pide, oye, modérate a Bascal, hombre, en fin, trata. Bueno, la misma política más o menos que en Valencia, donde al final el candidato valenciano pues ha sido realmente un candidato de Abascal. Era la persona que negociaba con Vox, era la persona preferida de Vox. No lo ha dicho, no ha querido hacer alarde Abascal de esto para, en fin, no hacer sangre, pero esta es la realidad. Entonces lo que tenemos ahora es que negociarán con Vox. Yo creo que ahí la niña aznarista será impulsar la entrada de Vox al gobierno, a los efectos de reforzar de alguna manera la campaña contra Sánchez, y veremos a ver si Guardiola se pliega o no se pliega, o hasta qué punto acepta o no. Pero es evidente que la operación Feijóo en Extremadura ha fracasado. Pero Y a ¿para mí quién que no me trabaja vengan entonces a Feijóo? decir, ¿Feijóo y que trabaja no me más para vengan el a PP? decir. Pero digo, ¿Feijóo trabaja más para el PP, para Vox o para quién está trabajando con esa No, yo creo estrategia? que su estrategia es una estrategia kamikaze, donde está prácticamente haciendo una rentabilizar a Vox cada uno de sus errores. Y que no me vengan a decir, que me lo digan, pero quiero decir que el PSOE se ha hundido en Extremadura. El PSOE se ha hundido en Extremadura, sí. El PSOE se ha hundido en Extremadura. Y su política tiene que ver con el hecho de que su candidato era un candidato que estaba acusado, que va a ir a juicio oral, no se renovó y además tampoco las políticas de los últimos años en Extremadura han sido unas políticas para favorecer la distribución de ingresos y al campo. No lo ha sabido hacer, ha perdido en feudos muy importantes. Por lo tanto, yo creo que esa situación de caída del PSOE no debe impedir ver lo que está pasando con el PP, porque la iniciativa de estas elecciones anticipadas fue del PP, no lo forzó Sánchez, no lo forzó el señor Gallardo, lo hizo el PP de manera independiente. Por lo tanto, hay que ver ese adelantamiento de las elecciones con lo conseguido y con lo que van a negociar con Vox. Pero no debe extrañarte que Vox decida no entrar en el gobierno, porque hasta qué punto a Vox no le interesa entrar en los gobiernos para no desgastarse de cara a un interés que es obtener un mayor resultado en las generales. Puede ser perfectamente. Hombre, yo creo que van a intentar arrodillar a Guardiola. Porque ellos creen que Guardiola tiene sus remilgos, por Bueno, así ya lo dijo decirlo. Abascal, pasará por el aro. Eso es. Se trata de obtener ahí una victoria muy importante, aplastante, como él dice, la gente ha votado por nosotros el doble
de lo que nos votó en el 2013. Oye, eso quiere decir algo. Él tiene, evidentemente, esa legitimidad para hacer esa interpretación. Aquí el que está a la defensiva ahora es Feijóo, y más con esto del 9 de enero, más con esto de los mensajes y con la pérdida de credibilidad interna suya como dirigente político en el Partido Popular y el reforzamiento de sus rivales, en particular Isabel Díaz Ayuso. Ernesto, quiero preguntarte entonces, cuanto más tiempo pasa, puede ser que más perjudique a Feijóo respecto a Vox, porque si en Extremadura hemos visto que con el paso del tiempo se refuerza el apoyo electoral a Vox, esto puede ser una tendencia. Cuanto más tiempo pase y si tú dices lo que Feijóo espera es un golpe judicial a Sánchez y no acaba de llegar el golpe definitivo, ¿el tiempo juega en su contra respecto a que se refuerza Vox o qué? Bueno, tenemos un indicio para responder a esa pregunta que haces, y es la ansiedad. Si ponemos un termómetro de la ansiedad a Tellado, Feijóo. a Feijó, a todos los dirigentes que se expresan diariamente pidiendo elecciones, pidiendo la dimisión de Feijó, eso nos da de Feijó, de Sánchez, eso nos da una medida. Y esa medida es que realmente tiene mucha prisa, porque dices, hombre, si Sánchez realmente va a tener muy difícil ganar en unas elecciones, porque, bueno, el PSOE a partir de Extremadura ha sufrido una derrota en uno de sus feudos históricos, después de Andalucía, hace ya 7, 8 años, y si la cosa va en esta dirección, pues hombre, trata de estructurar un programa, no tengas ninguna prisa, pero yo creo que eso no es así. Creo que ellos tienen mucha prisa, quieren llegar a la Moncloa cuanto antes y quieren evitar accidentes en el camino. Y el accidente de la jueza de Nuria Ruiz Tobarra, que está investigando la Dana, es un accidente clarísimo. Lo de Guardiola en Andalucía, en Extremadura, de no conseguir más que un escaño y bajando casi 9.500 votos en un año que realmente tenía todas las bases para aprovechar sacar rentabilidad de las denuncias y de el eco mediático de sentar en el banquillo de David Sánchez, y no lo ha conseguido, pues evidentemente eso no funciona. Por lo tanto, yo creo que Feijóo tiene mucho miedo de ser engullido en su propia estrategia, mientras ese golpe judicial, como decías tú, no llega, porque hay informes de la UCO, hay informes catastróficos, están ahora con Zapatero considerándole, poniéndole prácticamente en el banquillo, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, y por tanto yo creo que efectivamente Feijóo ve que su situación es una situación muy vulnerable. Y creo que esa situación muy vulnerable no solamente por el avance de Vox, que es una realidad, sino también dentro del partido. Dentro del partido. Hay tendencias que pueden en este momento estar bastante reprimidas a la espera de que, no sé, de que venga ese golpe judicial, pero si ese golpe judicial no llega, si ese golpe de la UCO no llega, la situación de Feijóo es una situación comprometida. Veremos a partir del 9 de enero porque los acontecimientos se van a acelerar, luego vienen las elecciones en febrero en Aragón, y yo no sé si Aragón va a ser un desastre para el PSOE como pronostica y prevé el PP. No lo sé, me da la impresión de que en cualquier caso Pilar Alegría, con todas digamos, sus actitudes bastante torpes en relación al caso, a los casos del feminismo y al tema Salazar, al caso Salazar, pues me parece mejor, mucho mejor candidata de lo que podría suponerse. Por lo tanto, si la situación en Aragón no es una situación catastrófica para el PSOE, si más o menos la cosa no sale del todo mal, sale mal, pero no del todo mal, pues Feijóo no va a tener mucha base ahí. Y luego viene Castilla y León. Y claro, Castilla y León es un sitio donde, digamos, es una región muy importante en España, es una región muy grande, y es una región donde en el tema de los incendios Fernández Mañueco ha tenido claras torpezas, una clara negligencia. Abascal lo ha aprovechado, Abascal lo ha denunciado,
digamos, no ha denunciado a Sánchez, Abascal ha denunciado a Mañueco y esto lo van a aprovechar. El PSOE sigue diciendo que en Castilla y León puede llegar a ser la primera fuerza. Yo no lo sé, aunque no gobierne, no lo sé. Pero me da la impresión de que Castilla y León no va a ser una catástrofe, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, son dos feudos. A ver, en Aragón, al añadido de lo de Salazar, sobre todo hay un problema en el PSOE en Aragón. Bueno, en general en la izquierda es la división. O sea, en el PSOE en Aragón, lo que eran los partidarios de Lambán, pues no reflejan precisamente que sea una bolsa de aceite respecto a lo que es Pilar Alegría, que también hay quien considera a Alegría una traidora respecto a Lambán, y hay quien considera que los de Lambán, que en paz descanse Javier Lambán, pues acabaron haciendo una labor más de desgaste de Pedro Sánchez que de apoyar a Sánchez, por cuanto la Así posición de es. Javier Lambán ya era conocida. Dicho de otra forma, hay una división en el PSOE que está ahí bastante todavía por cerrar heridas, que no sé si se cerrarán, por todo esto, ¿no? Todavía Bueno, están los puede ser que sí. lambanistas y los no lambanistas. Eso está Sí, así en Aragón, y luego puede pues ser ya que sabes que ha sido decisión, ahora mismo no concurrirían, igual que en Extremadura, ha estado Unidas por Extremadura, en Aragón no hay acuerdo para concurrir la izquierda, pues así es, Podemos, así es. He Sumar, visto, he Izquierda visto. Unida y Pero la Junta, ¿no? está En bien, general. puede ser una catástrofe. No, yo no digo que No sea una lo catástrofe, digo digo. que esos problemas están ahí, ¿eh? No Sí, sé si sí, no, pero tienes razón. Yo pensé que no iba a ser pensaba que no iba a ser una catástrofe de tal magnitud como la de Extremadura, porque ahí se juntan en Extremadura hechos históricos, una evolución muy mala del PSOE antes de David Sánchez, luego con David Sánchez una mediatización y una judicialización de la política. Eso no lo veía en Aragón, eso no lo hay en Aragón. A Cierto es ver, que el candidato el candidato en Extremadura del PSOE era nefasto. O sea, que era nefasto. por la situación Eh, judicial y por el propio personaje. claro. Bueno, Ascón es un hombre que también, digamos, no representa digamos, las líneas más extremistas del PP, ni mucho menos. Por lo tanto, estamos en un escenario que queremos saber qué es. Puede ser que el PSOE sufra un retroceso importante, no lo dudo, pero no sé si será de la magnitud de Extremadura. En cualquier caso, no creo que Aragón, como no creo que lo haga Extremadura, va a definir la política nacional. No lo creo para nada. Que sea una tendencia, bueno, sí que es una tendencia, pero en Castilla y León se juega mucho más. Y luego en Andalucía. En Andalucía, porque primero estamos ante un desgaste de Moreno Bonilla, estamos además con un escándalo que ha movilizado a parte de la población femenina en Andalucía, que es el tema de los cribados, y por tanto ahí ya las cosas. Por lo tanto, todo el panorama electoral, eh, digamos, es un panorama que puede no ser blanco y negro, que puede ser mixto y tal. Y luego viene el tema Puigdemont, que para mí es un tema muy importante. El tema Puigdemont es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, probablemente en el mes de enero o a más tardar a 1 de febrero, va a fallar en el sentido de que la ley de amnistía no vulnera la integración europea, que es el planteamiento de Marchena y de Llarena, el juez instructor del procés, y por tanto no hay objeciones a la aplicación de la amnistía al delito de malversación, que es lo que tiene a Puigdemont, entre otros, pero especialmente a Puigdemont, en Waterloo, en Bélgica, por digamos, digamos, un pulso de Marchena, el anterior presidente de la Sala Segunda, y hoy un hombre muy importante en la Sala Segunda, Sala Penal del Supremo, y Llarena. Llarena, que además, una información que te doy, aspira a ser el próximo presidente de la Sala Segunda, porque la Sala Penal del Supremo se renueva no muy lejos en el tiempo, porque Martínez Arrieta, que ha asumido hace muy poco, sin embargo se jubila en el mes de abril del 27, por lo tanto no tiene mucho más de un año y un poco más. Por tanto, ahí va a haber una batalla muy importante y Pablo Llarena, que ha sido presidente de la APM, la Asociación Profesional de Magistratura, que representa en este momento la derecha judicial junto con Marchena, más aguerrida, en lugar de la justicia amenazada, digamos, los que amenazan a la justicia, se presentará como candidato para presidir la Sala Segunda después de Mariana Arrieta. Pero vayamos al tema de Puigdemont. Los recursos de amparo no se van a tramitar hasta que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, falle en el sentido que te digo,
¿Cómo sabemos que va a fallar en el sentido que te digo? Porque el abogado general, el señor que se ocupa de hacer el informe previo, pues ha fallado en el sentido que se esperaba, y es que la ley de amnistía no afecta a la integración europea, y todo el cuento chino de que la desconexión de Marchena, de que la desconexión unos minutos o unos segundos de Cataluña respecto de España en el año 17, con esa declaración unilateral de la independencia, eso es una patraña y que por lo tanto no se tiene que tener en cuenta. Por tanto, el recurso de amparo de Puigdemont, como el de los demás dirigentes independentistas, se desatascará en el Tribunal Constitucional. Y entonces, yo creo que en marzo o abril, Puigdemont podrá regresar a España sin temor a ser detenido, sin temor a ser arrestado. Y eso abre una nueva fase en las relaciones Sánchez-Puigdemont. Es muy probable, probable no, seguramente Sánchez recibirá a Puigdemont en la Moncloa, cumplirá alguno de los pactos que no ha cumplido, y eso pues abre una nueva fase política. Con eso completo un poco el panorama, siempre sobre la base de que Sánchez no seguirá. La Que ofensiva Sánchez judicial, seguirá, sobre la base de que Sánchez seguirá. ¿Crees que sí, Sánchez sigue? la ofensiva judicial seguirá. La ofensiva judicial básicamente sobre Begoña Gómez, que yo ahora creo que está más claro quiénes están detrás de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, que no solo el juez Peinado, que es el juez instructor, sino que tres jueces de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, María del Rosario Esteban, que es la presidenta de la sección, José Sierra Fernández, que es un magistrado importante de esa sección, porque ha estado en el Consejo General del Poder Judicial muchos años, a partir del 2010, luego fue promotor de la acción disciplinaria un tiempo, es un hombre muy formado, y el ponente, que es Vergés de Ramón, Enrique Jesús Vergés de Ramón. Estos ya han demostrado en los últimos 10 días quiénes son los que mandan en el caso Begoña. ¿Por qué lo digo? Porque ellos han hecho un auto, y en mi opinión es un accidente y un error que han cometido, donde el 5 de diciembre dicen, como fundamento para la imputación de Cristina Álvarez, la asistente de la esposa del presidente, de Begoña Gómez, dicen que hasta el nombramiento de Cristina Álvarez, eh, a la que califican de amiga íntima de Begoña Gómez, no se había producido una designación en una persona que no fuese experta en protocolo. Entonces, claro, ¿cómo fundamentan esto? No lo fundamentan, pero yo he visto cuál es la fuente de inspiración, porque ni en el caso de Carmen Romero, ni en el caso de Ana Botella, ni en el caso de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, ni en el caso de Elvira Fernández, Viri, la esposa de Rajoy, se ha nombrado una experta en protocolo. Por lo menos en el informe que hay en el juzgado 41 de Madrid, el juzgado de Peinado, hay un informe que dice claramente que no es así. Pero ¿qué ha pasado? ¿En qué se han inspirado? Le han dado la vuelta y han revelado que actúan contra REA, en el caso de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez. Porque en el informe que te digo de noviembre sobre las esposas de los presidentes de gobierno de la democracia, viene como asistente de Viri, de Elvira Fernández, solamente una de las personas que la asistía. Y es el famoso y célebre enemigo de Televisión Española, y en especial de Malas Lenguas, y también en especial de Sara Santaolalla, Jaime de los Santos, hoy diputado del Partido Popular y un hombre muy importante en el PP de Feijóo. Pero ¿qué pasa, Jesús? Hubo otra asistenta. Viri no solo tuvo una asistente, no solo tuvo a Jaime de los Santos, tuvo otra asistenta que esa sí era conocedora de protocolo, porque había sido jefa de protocolo de Rajoy en la oposición y había sido jefa de protocolo de Rajoy en el Ministerio del Interior cuando él fue ministro del Interior, y también en otras actividades de Rajoy. Por lo tanto, es una persona de total confianza de los Rajoy, es decir, de Mariano y de Viri. Y entonces se inspiran en esta persona
cuyo nombre ahora te diré, para decir que siempre se ha nombrado una persona experta en protocolo. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? He averiguado si el nombre de esta persona, que es Ordóñez Carvajal, María Valle Ordóñez Carvajal, figura en la causa. Porque ¿de dónde se lo ha sacado Enrique Jesús Vergés de Ramón, el ponente? No sé, lo que no está en la causa no vale. Y entonces me dicen dos fuentes muy relevantes. Dice, oye, el nombre de María Valle, Ordóñez Carvajal, en la causa no está por ningún lado. No está. Ergo, la conclusión que yo saco es que ellos han ido a Internet y han visto que esta mujer era jefa de protocolo y cogieron y dijeron, siempre se ha nombrado una persona experta en protocolo. Y el primer indicio de que delictivo de Begoña Gómez es que nombra a una persona de confianza suya, amiga íntima, como asistente. Pero si es un cargo de libre designación, Jesús, si es que tú nombras personas de confianza, ¿es así? ¿Cómo vas a nombrar? Quiero decir, es tu asistente para todo está contigo las 24 horas. ¿Cómo no vas a nombrar a personas de confianza? De la misma manera que la Ordóñez Carvajal era una persona de confianza de los Rajoy, porque había sido antes jefa de protocolo de Rajoy en el Ministerio del Interior, en la vicepresidencia, en la oposición, y por eso la coge Viri. Entonces se han inspirado en un caso que no está en el sumario y lo han hecho contra reo, lo cual ha demostrado que la tienen jurada contra Begoña Gómez y que aparte de peinado, donde todo el mundo fija su atención, estos tres magistrados, María del Rosario Esteban, Jesús Sierra y Enrique Jesús Vergés de Ramón, son los ideólogos, son los que creen que Peinado tendría que concluir ya la instrucción y mandar a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, aunque sea solo por esto, a un tribunal de jurado, a que les enjuicie el pueblo. Es terrible. ¿Y crees que eso ocurrirá? Determinados están. Lo que pasa que yo, con los artículos que he publicado y lo que hemos explicado en Malas Lenguas, me da la impresión de que estamos ante una situación donde van a tener que decir algo. Además, el abogado de Cristina Álvarez, que es un abogado muy profesional, José María de Pablo, un hombre conservador, pues está dando una batalla de esgrima tremenda contra la sección 23. Realmente es el abogado que más está influyendo en la causa del caso Begoña Gómez. Mira que Antonio Camacho, que ha sido ministro y que es fiscal de carrera y que defiende a Begoña Gómez, es el letrado de Begoña Gómez, es un letrado de peso importante. Pero el que está dando la batalla, el que está dando la esgrima, Jesús, se llama José María de Pablo. Y es conservador. Y es conservador. ¿Y está dando la esgrima por qué? ¿En qué te basas Bueno, para porque decirlo? les está diciendo a los magistrados, primero, que están suplantando de alguna manera al juez instructor, porque cuando el juez instructor mete la pata, ellos van y, a ver, les justifican, a veces le corrigen, muchas veces le corrigen, pero la táctica de la sección 23 es corregirle para quedar bien. Es decir, para que la gente diga y los periódicos digan, incluso los medios progresistas, hombre, le has corregido 13 veces. Ya, pero le has corregido 13 veces, en distintos tipos de resoluciones, pero en lo fundamental le están diciendo, oiga, no se distraiga usted, no me venga con los temas de la Europa, oye, déjelo. Ya tiene usted a Cristina Álvarez, que es la íntima amiga de Begoña Gómez, que nunca habían nombrado, mintiendo, esto es una mentira, nunca habían nombrado antes a alguien que no sabía de protocolo como jefa del asistente. Eso ya es un indicio por sí mismo. Vaya usted por esa dirección y no se entretenga, termine ya, por un delito de malversación a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez. Y además por ley de jurado. ¿Tú sabes lo que es eso? Someter a la justicia al pueblo. Estos son después los que critican a los bolivarianos. En fin, la hostia. Ya.
Ya, ya, ya. Por cierto, me llama la atención el hecho de lo que hemos sabido en fechas también prácticamente navideñas. La condena de Púnica, tanto tiempo después, una de las condenas de Púnica. Porque Púnica es más. Púnica falta Francisco Granados, entre otras cosas, ¿no? Que creo que toca este año, 2026, el año que entra. Me llama la atención que se conociera eso, igual que se conocía también en fechas navideñas, que lo de Ignacio González lo dejan para 2027, el Es juzgarlo. un escándalo, porque fíjate, Es son curioso que se sepan estas cosas en fechas navideñas, cuando durante todo el año hemos estado no en la Navidad con Bábalos, Coldo, tal, y justo lo que nos cuentan de las condenas de Púnica o lo de que a Ignacio González ya lo juzgarán, será en 2027 cuando lo juzguen, nos enteramos también en Navidad, igual que en Navidad entrega los mensajes Feijóo, no sé, pero bueno, Bueno, yo creo que efectivamente, y luego tenemos también las absoluciones de Villarejo, en una serie de causas también, donde no reconocen el tema del cohecho, también. vienen a decir, ellos levantan una muralla china entre lo que, me refiero a la Audiencia Nacional, la Sala Penal, entre lo que es su actividad como policía y su contratación como agente por las empresas y tal. Y dicen, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. A él no lo contrataron por ser policía. Mire, yo no sé si lo contrataron por ser policía o lo que vea. A ellos lo contrataron por ser Villarejo. Y Villarejo era lo que les interesaba. Y Villarejo no se dividía, por un lado, entre el policía y por el otro lado, el no policía o el, policía, o el investigador privado. Era fundamental su papel en la policía, seamos así. Pero bueno, están elaborando esa línea divisoria, esa muralla china, ya pasó incluso con la primera condena, que llegó incluso a la sala de apelaciones y tampoco progresó en la sala de apelaciones, pienso que hubo diferencias, y también los temas que planteas de Púnica y de Operación Leso. Leso es el campo famoso de golf que impulsó Esperanza Aguirre y que, como hemos denunciado o recordado en malas lenguas esta semana, pues uno de los fiscales, Carlos Yáñez, se atrevió en el año 17, en el 24 de octubre del 2017, a presentar un informe a Luzón diciendo que Esperanza Aguirre y Ignacio González estaban de acuerdo en lo fundamental y que Ignacio González se benefició del apoyo de Esperanza Aguirre en el tema del campo de golf. Pero bueno, la justicia es selectiva, no cabe la menor duda, por lo menos a mí no me cabe la menor duda, y vamos vamos a ver cómo evoluciona la situación. Está el juicio de Kitchen, que está previsto para abril del 2026. Ahí tendremos a toda la cúpula que urdió la guerra sucia contra los partidos independentistas por un lado y sobre todo contra Podemos, a los efectos de asfixiar a Podemos, toda esa cúpula que además, en el caso que va a ser juzgado, son los que intentaban salvar a Rajoy porque querían recuperar las pruebas contra Rajoy que podía tener Bárcenas, Luis Bárcenas, el tesorero nacional, después de acumular 42,8 millones de euros en Suiza. No estará en ese juicio Cospedal, se ha librado de eso, ¿eh? Pero claro, pero tenemos también esa, 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 ese banquillo vacío porque falta la parte política. Esto lo dijo Miguel Serrano, también otro fiscal anticorrupción que hoy ya no está en la Fiscalía Anticorrupción y que está en Tenerife, que pidió el traslado. ¿Y qué Miguel dijo? Serrano dijo, hombre, le dijo a juez García Castellón, usted me está diciendo que no entra la pata política aquí. Usted me está poniendo una situación en la cual yo no puedo investigar una de las patas fundamentales de esta operación. Y una de las patas fundamentales de esta operación era María de Dolores de Cospedal. Y usted me está impidiendo investigarla. Qué raro Parece que que, García Castellón impidiera investigar a Cospedal, por ejemplo. Qué claro, raro. pero sí, pero fíjate, la prensa jaleó mucho a García Castellón cuando García Castellón imputó a Cospedal, porque él la imputó. Y yo dije, la imputa de manera táctica, oportunista, para que nadie pueda decir que no se examinó la posición de Cospedal. Pero lo que va a hacer es archivar la causa. Eso lo dije antes. Y eso hizo, la imputó para quedar bien. Y luego lo que tenemos es que ha habido una denuncia recientemente, que lo hemos comentado en malas lenguas, por la cual 3 audios de Villarejo que lo comprometen a Cospedal de manera notable, resulta que no están en la causa. Y esto no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice mala lengua, lo dice nada menos que un inspector de asuntos internos de la policía, Gonzalo Fraga. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque en los audios de Cospedal con Villarejo se notaba claramente cómo se hablaba de destruir pruebas. Pero si la O sea, misma Cospedal lo dijo públicamente, yo me acuerdo. Ella dijo, yo me veo con Villarejo porque mi sueldo
está mantenerme informada. En mi sueldo de secretaria general está mantenerme informada. O sea, se decía, no se hablaba directamente de destruir pruebas, pero sí se decía esto de la libretita mejor que no salga, o no, todo esto, la Hombre, libretita mejor que no salga, mejor los que no diálogos son salga. tremendos. O contra Podemos, cuando se apunta todo lo que le dice, no, eso me gusta a mí, hay que hablarlo con el Ministerio del Interior, con el secretario de Estado, con el señor Martínez, con la ofensiva contra Podemos, cuando eh, Villarejo le vende las relaciones entre Podemos y ETA. Y eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, lo decía, ¿quién decía eso? Copedal, claro, eso. Y eso ha quedado en agua de borrajas, o sea, que Hospedal anda por ahí haciendo actos con Felipe González, que hizo uno, y no está ahí. Pero Kitchen, en cierta forma, ¿no te parece que queda descafeinado? Por esto, precisamente. Porque ni está Rajoy, ni está Cospedal. Bueno, no queda descafeinado en el sentido que el retrato, Jesús, de, de Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior de la época, el ministro de la Guerra Sucia, eso es Fernández Díaz. El Ministerio del Interior se convierte en un Ministerio de la Guerra Sucia. Es una Ese va a estar cosa en así. el banquillo. Y el secretario de Estado, el señor Martínez, y el señor, el agente del PP llamado Villarejo, y luego los altos capos de todos los jerarcas policiales que hicieron la policía pepera, la policía política. Ya sabes que yo me niego a decir policía patriótica, porque es una manera un poco abstracta de referirse, se refieren a los Total. temas de Cataluña, pero es una policía política, vamos, la Policía Nacional convertida en el brazo de PP. Tampoco está Cospedal, el director de la policía, ¿qué te parece? Todo eso lo hicieron los altos cargos de la policía, toda la campaña contra Bárcenas, los allanamientos en el despacho de su esposa, la restauradora, todo lo hicieron sin que el director del Cosidó lo supiera. No fue llamado ni siquiera a declarar cuando pidió la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Serrano, que se tomara declaración a Cosidó, juez García Castellón dijo que no. Considero que ha pasado a la historia como el hombre que dijo, bueno, controlaremos la sala segunda del Supremo por detrás. Y fue director de la Sí, policía, dices que ni siquiera ha sido llamado a declarar en esta causa. ni siquiera fue llamado a declarar, ya no Ex solo que no fue parlamentario del Partido imputado, Popular, que fue director de la policía. ni Considero que andará llamado a por ahí ahora, no sé dónde declarar. estará. ¿No? Así. Por cierto, y lo de Granados va también para 2026 con Púnica. Francisco Granados, ex hombre fuerte del PP con Esperanza Aguirre, se dice que No peleaban tengo por ya las la fecha mordidas. Se dice que del peleaban juicio por las de mordidas Granado. entre él y Ignacio González por ver quién robaba más, se dice. Sí. Bueno, eran los ranas, ¿no? Los que llamaba Esperanza Aguirre, que le habían salido ranas, ¿no? Bueno, estos Eh, López Viejo, alguno más también. Sí. bueno, todo lo que era la Gürtel, ¿no? Todos los miembros de la Gürtel La Urtel y reconvertidos. estos que son Púnica, estos son Púnica. Este es Púnica y Ignacio González es Lezo. Así Mira es, si hay así es. causas, pero parece que eso ya no. Y ni siquiera está No, eso juzgado, es el pero ya pasado, parece. ¿no? Eso es el Pues no pasado. está ni juzgado. Pero en Eso el es el caso de pasado. Granados, entonces es el juicio ahora en 2026 o qué? Creo que sí, no tengo la fecha de Granados, Eh, Jesús, ahí me coges, no lo he visto. Sí, sí, pero vamos, Pero sí. claro, lo de Granados es muy importante porque primero, entre otras cosas, no es un tema puramente simbólico, es que la causa se llama Púnica Por y él. se llama Púnica porque el árbol en latín, la denominación del árbol del granado es Punica granatum Claro. y los guardias civiles han estado ahí bastante ocurrentes. Sí, sí, viene aquí. Granados afronta en 2026 su segundo juicio de Púnica, más de 11 años después. Así es. Viene aquí. O sea, es la. Así es. Y esto nos lleva a Séneca, perdona que reitere, Sí. a Séneca, a nuestro cordobés, que ha sido un filósofo fundamental cuando en el Además siglo... viene pronto, ¿eh? Dice, junto a ellos, varios exalcaldes, tal, se sentarán en el banquillo entre el 19 de enero y el 5 de marzo. O Pues sea que nada, llega ya, pronto, ¿eh? ya, Llega pronto, ya, ¿eh? ya, 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 muy No lo bien. tenías en el radar esto, Ignacio. O No, sea, no Ignacio, tenía la digo, fecha, no Ernesto. tenía la fecha. Yo sí lo tengo porque hombre, a mí lo de Granados me impactó porque era colaborador. Imagínate que un tertuliano de malas lenguas nos lo detienen. Pues este paso era tertuliano de las mañanas de cuatro, lo detuvieron. Un día no vino al programa, pues se lo había llevado a la Guardia Civil. Claro, algo te decía ahora, Perdóname, estaba sí. comentando. Estábamos hablando de Eh, Púnica,
de que venía de Púnica, venía del latino, ¿no? Sí, de no, no, Granatum, sí, de Granada, pero vamos, de Púnico, en no, fin. no, no, decía que claro, que también en ese caso, como Cospedal en Kitchen, también Esperanza Aguirre ha salido airosa, ¿no? Claro. Airosa para seguir haciendo campaña a favor de Ayuso, de alguna manera veniendo a decir que Feijóo es un tipo debilucho, y ahí está, y ahí Sí, sí, está. sí, sí. Y hay una serie de ideas que va deslizando Esperanza Aguirre, que incluso luego se hacen tendencia, porque ella fue de las primeras que habló del peligro de pucherazo, que lo dijo en un acto en Ourense unos meses antes de que, o un mes antes por ahí, de que en plena campaña de Extremadura se recuperara el bulo del pucherazo para intentar llevar votantes a las urnas. Que no sé hasta qué punto eso Ahora, pudo cuajar, ¿no? esto que Pero que te quiero decías de decir González del Alto con Esperanza Cospedal, Aguirre no es pecata minuta, por mucho que a veces se dice algún no, tertuliano. no, No, pero ya es el pasado, no el pasado no, porque sigue muy presente en los medios de comunicación, conecta con un determinado electorado, Esperanza Aguirre, al que le cae bien, y ella está muy presente en los medios. vamos, es el máximo activo de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso en la lucha por el liderazgo dentro del PP. Es decir, eh, Esperanza Aguirre nunca será incondicional ni apoyará mucho más allá de cierta a Feijóo, de la misma manera que polemizaba con Rajoy, porque ella, en fin, también le disputaba a Rajoy, ¿no? Decía, Bueno, no, no, sí, no solo polemizaba ella en privado, porque yo he estado en alguna reunión privada con Esperanza Aguirre cuando venía, por ejemplo, a la radio, pues tomando algún café después de alguna entrevista o antes, y ella a Rajoy lo ponía, vamos, a caer de un burro. Ella lo ponía sí, yo creo lo que, ridiculizaba a Rajoy, hablaba de él como una persona inferior y demás, y en esa claro, pugna estuvo. Y luego ella abiertamente ha hablado de Feijóo como alguien. Ella abiertamente ha dicho que quiere que ver a Ayuso como lideresa del partido, lo ha dicho exacto, abiertamente. exacto. Sí, no, y con Rajoy yo creo que ella se adhirió, quizás sea intelectualmente, aunque públicamente no figura así, con la famosa frase de maricomplejines. Ujú. Yo no Sí, digo que sí, ella como sea conceptos. dueña del copyright, Como concepto, sin pero bueno, duda. pues ahí, Ella iba difundiendo eso, y eso Rajoy lo sabía, hasta el punto de que Rajoy llegó a decir aquello, bueno, el que quiera que se monte un joder, qué partido tropa. político. No, y dijo aquello del que quiera que monte un partido. Eso es. Porque en aquel tiempo a Rajoy lo veían como alguien, pues eso, con poco fuste, y Eso es. ella pues aspiraba a moverle la silla, y entonces ella pues cogió la bandera de somos los liberales, los liberales, los liberales. Así Y esto es. es lo Y que yo creo llevó que a está en lo decir mismo. a Rajoy, pues el que quiera que monte otro partido y tal. Y yo creo que está ahora en lo mismo. Está en lo mismo. Digamos, Esperanza en ese sentido es muy consecuente, le ha ido muy bien. Ha tenido en los jueces un apoyo grande, ha tenido un fiscal que la apoyó cuando estaba en Madrid, el señor Manuel Moix, que fue luego fiscal, fue un fiasco como fiscal anticorrupción y tuvo que dimitir, pero bueno, ahora es el promotor de la acción disciplinaria en Madrid, en la Fiscalía General del Estado, lo puso allí García Ortiz, el fiscal general del Estado, Moix es el que sancionó a Carmen García Cerdá con una multa mínima por insubordinación en la Fiscalía Anticorrupción. Y por tanto, Esperanza sigue siendo un factor. Cuando tú mencionabas antes el tema de Cospedal Felipe González, la aparición de Cospedal con Felipe. Felipe González es un tipo que vive fuera de la realidad, fuera de la información. La gente piensa que está muy informado, pero las cosas que hace no indican que esté muy informado. Creo que es un tipo determinado a apoyar a Feijóo, por supuesto, eh, bajo la fórmula de que gane el que esa fórmula ya veremos a dónde lo lleva, ¿no? La fórmula de que gane la lista más votada, ya veremos, porque Feijóo va mal. Pero que Felipe González aparezca con Cospedal. Eh, es que esto quiere decir que el tipo no vive en la realidad, no sabe lo que ha pasado en la historia de la guerra sucia en España en los últimos años con el PP, la policía Hombre, yo PP, creo que lo sabe perfectamente porque él también tuvo su particular episodio con los GAL, Ernesto. es Él muy probable. decide, ese acto, por ejemplo, que hace con Cospedal, lo decide, para entender yo creo, la figura de Felipe González, que es más compleja de lo que a veces puede parecer, es mi punto de vista, hay que entender el desgarro que tiene con Sánchez. Él no apoya a Sánchez,
ni Sánchez a él, cuando le desobedecen el interés a que él quería que hubieran permitido que gobernara el PP, y Sánchez no quiso, y Sánchez emprendió el camino para gobernar, y ahí es la ruptura. Y entonces ahí él se siente, si quieres llamarle desautorizado, celoso y tal, y desde entonces, más allá de todo lo que pasó también en el grupo Prisa, como bien sabes, la influencia que tenía Felipe González en Prisa, y lo sacaron de ahí, etcétera, hay muchas cosas, hay muchas derivadas. Yo creo que Claro, pero ahora he informado sí encontrado, está y se rodea de gente que está informada, pero claro, para intereses antagónicos a lo que son los intereses de Pedro Sánchez y del PSOE actual, pero informado está. Y de guerra sucia, ¿cómo no claro, vas a ver si él también la llevó a cabo en otro orden de cosas, o al menos su gobierno, vamos a decirlo así? sí, pero en fin, hay cosas que Felipe González pasa deliberadamente, como dices tú, de largo porque no le interesa. El tema de Vox es un tema que a él no le interesa. La alianza entre el PP y Vox es una cosa que no existe en su análisis. El tema de Cospedal, el tema, todo lo que tiene que ver con todo lo que pone en cuestión su política estratégica de apoyo a un acuerdo PP-PSOE, todo eso él directamente lo omite. Ahora ha encontrado digamos, un nuevo émulo, que es la figura de un ex ministro de Administraciones Públicas, que es Jordi Sevilla, y que va en esa dirección. Y luego ya en el país, ya cada vez más abiertamente, tuvimos la columna de Ignacio Sánchez Cuenca, que es esposo de Belén, ay, ¿cómo se llama esta Belén? ¿Quién, La que fue Barreiro? directora del CIS, Barreiro, Belén Barreiro. Barreiro. Perdona, esto no podemos quitarlo, queda muy mal esto. ¿Por qué? Bueno, porque no me acordaba del nombre, la gente Da se igual, ya me he ofende. acordado yo, tranquilo. Qué maldad. Claro, que es una persona, Belén Barreiro, muy importante por su trayectoria dentro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y luego más tarde pues trabaja mucho con él, tiene una empresa de encuestas, tiene aflora, digamos, todas sus investigaciones en el país y en la SER, y todo va en esa dirección, y los comentaristas ya están diciendo abiertamente que, hombre, si gana el PP y para evitar una alianza con Vox y un acuerdo de bloque entre PP y Vox, pues había que votar ya, dejar de gobernar al PP. Toda esa estrategia, que es una estrategia teórica que cuando la confrontas con la realidad práctica, pues es de muy difícil aplicación, ¿no? En este caso podría aplicarse, e intentan aplicarla sin éxito, a Extremadura, es decir, Rodríguez Ibarra lo ha dicho, ¿no? Decir, bueno, hay que abstenerse para que para que pueda gobernar Guardiola y por lo tanto aislar a Vox, ¿no? Como si Vox pudiera ser aislada. Vox es una fuerza política muy importante, eso no es un grupúsculo. Y No, todas no, y las... aparte que el primero al que no le interesa ya aislar a Vox, por así decirlo, es al PP. O sea, el PP no se puede Claro, permitir, ahora Feijóo ya no se puede permitir no contar con Vox porque depende de Vox en sus aspiraciones. exactamente. Feijóo, el propio PP lo dijo hasta Moreno Bonilla, que ahora mismo con la absoluta se ve muy complicada. Que es así, o sea, que quien salió inmediatamente a responder a Ibarra fue el PP, diciendo, no, no, Exacto. la gente ha votado que quiere un gobierno de derecha, o sea, que es que, Claro. en fin, hay un Es que despiste ahí Ibarra probablemente no generalizado. se esperaba eso, porque igual que Felipe González, omiten la pregunta: ¿qué es Vox? ¿Qué representa Vox? ¿A dónde va Vox y a dónde va el PP? Eso no les interesa en lo más Claro, absoluto. que es la extrema derecha y que es la tendencia. Ernesto Kaiser, pues un placer analizar y seguiremos analizando. Gracias, Jesús. Cuídate, Hasta hablamos. malas lenguas. Hasta ahora, estamos en bromas.